Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de su curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Hoy continuamos a cargo del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Lo dejo a cargo de la sala, Inge. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Inge. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso de evaluación de estructuras temporales. Bueno, de antemano, ofrecerles una pequeña disculpa por la sesión del día de ayer. Ya saben cómo son estos temas de trabajo, a situaciones de emergencia que a veces nos impiden el poder asistir a las sesiones. Pero bueno, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Retomando un poquito lo que vimos en la clase pasada, veíamos un poquito sobre las capacidades técnicas que tienen o que deben de tener los operadores, ¿no? Mencionábamos justo esta imagen y preguntábamos si realmente el operador de este juego mecánico pues pudiera tener la capacidad para poder entender, comprender el manual de operación de un juego, así como tener la capacidad y experiencia técnica que se requiere para la operación y funcionamiento de cada juego mecánico. Entonces, bueno, esta parte la habíamos comentado. También comentamos este apartado de la norma técnica de juegos mecánicos que nos dice que en el caso de lluvias, tormentas eléctricas o sismo, pues se deberá suspender la operación de los juegos mecánicos. Pero ojo, esto no solamente aplica para el tema de juegos mecánicos. También es importante tomar en cuenta que esto aplica para cualquier tipo de estructura temporal, que bueno, aunque este apartado es específico de juegos mecánicos, recordemos que para el tema de estructuras temporales, bajo situaciones de este tipo, pues obviamente deberemos suspender las actividades. Una vez que existan condiciones para reanudarlas, no reanudamos de manera inmediata. Tenemos que llevar a cabo nuevamente una revisión para verificar las condiciones de las instalaciones temporales y si éstas cumplen con las condiciones de seguridad, podemos iniciar nuevamente, ¿no? En el caso de que existan condiciones de riesgo, bueno, se tendrán que hacer las adecuaciones correspondientes para que las instalaciones temporales puedan funcionar de manera adecuada, ¿sale? Y bueno, casi al final de la sesión mencionábamos y mostrábamos estas dos imágenes. Les decíamos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las estructuras temporales no cumplen con las condiciones de seguridad? Se le colocan perímetros de seguridad y no se permite su funcionamiento. Yo les preguntaría a ustedes, ¿con esto logramos que todas las estructuras puedan cumplir? Pues la verdad es que no, la respuesta es no. ¿Esto a qué nos lleva? Muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de condiciones y se confinan las instalaciones y, no, y ya no se impide que, o se impide que estas puedan funcionar, pues lo único que vamos a hacer es que logremos que el feriero va a buscar algún otro lugar donde no le requieran o no le soliciten tantos requisitos en materia de seguridad y entonces, pues bueno, va a continuar con sus actividades. Ferieros pues hay muchísimos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues solamente trabajar con ellos en campañas de sensibilización, en asesorías, visitas, inspecciones, seguimientos, etcétera, para que obviamente todo esto pues lleve al cumplimiento como tal, ¿no? Es importante tomar en cuenta lo siguiente, y creo que lo hemos comentado y lo hemos platicado en sesiones pasadas. Cada estructura temporal, cada evento, cada celebración es completamente diferente. El entorno, el tipo de suelo, las condiciones, tipos de estructuras, el tipo de población, la cantidad de personas que van a ocupar el espacio, etcétera. Entonces, cada estructura tiene una condición completamente diferente y por ello es importante que en cada nuevo sitio donde se van a instalar se tengan que revisar de manera exhaustiva para poder corroborar y verificar las condiciones de la misma. Una, dos. Lo mencionábamos con anterioridad. Es importante el tema de las campañas de sensibilización y campañas de capacitación sobre las medidas de seguridad, a los promotores de los eventos, ¿no? Pero aquí es importante homologar los criterios. Esto viene también de la mano con lo que vamos a ver en el siguiente tema. Por lo siguiente. Si tú revisas las diferentes normatividades que existen al día de hoy, cada una de las normatividades te pide requisitos diferentes. De entrada, eso es lo primero. Lo segundo es que muchas veces no se cuenta con personal técnico dentro de las instituciones para poder hacer la revisión completa de la documentación. Y entonces, aunque se tenga la documentación, pues realmente no tiene certeza de si ésta cumple con todas las condiciones o requiere de
de algún complemento más dentro de la documentación, ¿sale? Entonces, también es importante en este sentido fortalecer las capacidades técnicas y bueno, justamente para eso viene el tercer punto. Aquí es fortalecer las capacidades técnicas del personal que lleva a cabo la inspección de las estructuras. Y ahí hablamos de personal de protección civil, de los responsables oficiales de protección civil, los terceros acreditados, los seguristas, los DRO, los corresponsables en seguridad estructural. Lo comentábamos y lo mencionábamos en una clase pasada. Muchas veces, bueno, el director responsable de obra, el corresponsable, tiene facultad y atribución en este sentido, incluyendo el corresponsable en instalaciones. Mas, sin embargo, muchos de ellos no se dedican al tema, entonces no tienen la experiencia. ¿A qué voy con esto? Les pongo un ejemplo. Eh, Todos somos, por ejemplo, en un grupo de 10 ingenieros, todos son ingenieros civiles, ¿no? Todos se egresaron de la misma carrera, nada más que cada uno en su área de trabajo, uno se dedica al tema de construcción de carreteras, otro de construcción de puentes, otro de ingeniería hidráulica, otro hace drenaje, otro hace casas, otro hace mantenimiento. Cada uno tiene su área de especialidad. Todos son ingenieros, pero cada uno tiene su área de especialidad. Si tú al de carreteras le pides que te construya un edificio, es obvio que va a tener dudas y va a tener áreas de oportunidad en su trabajo, porque su especialidad no es el tema de construcción de edificaciones, sino carreteras. Pasa lo mismo con DROs, corresponsables en seguridad estructural y corresponsables en instalaciones. Probablemente puedan tener el perfil y el conocimiento técnico, mas sin embargo no es su área de especialidad y entonces habrá puntos que a lo mejor no se revisen de manera correcta. Entonces, en ese sentido, es importante capacitarlos, pero también homologar los criterios de evaluación. Y en ese mismo sentido, es importante en esa homologación que entonces todos hablemos el mismo idioma. Si un director responsable de obra de la Ciudad de México va a evaluar una estructura temporal en Querétaro, que evalúe bajo el mismo criterio. Obviamente las condiciones y características de esa estructura van a ser diferentes, pero el criterio debe ser el mismo en cuanto a evaluación. Si vamos a trabajar, el de Querétaro se va a San Luis Potosí, a Matehuala, a Veracruz, pues debe de evaluar bajo el mismo criterio, ¿no? Entonces, no se deben de pedir requisitos diferentes. Probablemente el alcance en las revisiones o en las inspecciones o en el contenido de los documentos pueda variar en función de las condiciones de cada lugar, de cada sitio. Lo mencionábamos al principio. México, nuestro país, de acuerdo al Manual de Comisión Federal de Electricidad de Diseño por Sismo, maneja 4 regiones. Si tú estás ubicado en la zona A, donde tienes una menor cantidad de registros de sismos y estos son de menor magnitud en comparación con la zona D, probablemente el número de revisiones que se haga en la zona A puedan variar con respecto a la zona D. Misma condición para el tema de viento. La Ciudad de México, por ejemplo, está dividida en cuatro zonas igual. Entonces, pues la condición de una estructura temporal de revisión para la zona de menor viento con respecto a la de mayor viento, pues obviamente probablemente el número de revisiones pueda variar. O a lo mejor esa estructura temporal se coloca al interior de un inmueble donde no hay corrientes de viento. El número de revisiones puede variar, pero el criterio de revisión va a ser exactamente el mismo. ¿Sale? Y por último, tenemos la de generar estrategias para facilitar el cumplimiento normativo con cambios paulatinos. Lo mencionábamos en la clase pasada. Seguramente todos no, la mayoría de los que estamos en el curso no van a estar de acuerdo con este punto porque el tema de la seguridad no la podemos poner a consideración y a cambios paulatinos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sin embargo, es importante empezar a trabajar con ellos. Si tú de un momento a otro los impones una normatividad, la mayoría de personas lo que van a hacer es buscar la forma de cómo evadir esa responsabilidad sin llegar a un cumplimiento adecuado. Entonces, hay que buscar mecanismos y estrategias que nos ayuden a facilitar a las personas el cumplimiento normativo y de seguridad de las construcciones. Pregunta a los presentes, ¿alguien quisiera agregar un punto adicional con respecto a lo que hemos visto en el tema uno? No, por el momento bien, estamos bien. Inge, perdóneme, creo que no sé si no estamos contemplando ahí
las capacidades técnicas de la autoridad, la evaluación o verificación de cada una de estas medidas, porque todo lo chalecamos a nosotros y el DRO y todos los demás, pero este, digo, sí me queda claro en la parte del personal como protección civil, pero no es lo mismo la gente que ingresas a la gente que verifica. No sé si también ahí hay un criterio de homologación para todos. De hecho, debería, incluso, y qué bueno que lo comenta, maestra. Recordemos que en el caso de la ley, perdón, estaba yo leyendo un mensaje. En ese sentido, recordemos que para dictámenes de seguridad estructural u opiniones técnicas en materia de seguridad estructural, quien los debe emitir, por ejemplo, en alcaldías debe ser la dirección de obras. Entonces deberías también tener un criterio de homologación para las demás áreas que integran no solamente el personal de protección civil, dirección de obras, Instituto para las Ruedas Construcciones, INVEA, organismos de verificación, todos ellos deberían manejar un mismo criterio de evaluación, de verificación, de revisión, de inspección a este tipo de estructuras. Estoy totalmente de acuerdo con usted, maestra Xochitl. Y a eso voy, esa era su respuesta, ¿no? ¿A dónde voy? A que el que me da la medida sancionatoria en este aspecto, a ver si usted no me dice que estoy mal, pues es el INVEA. Y cuando llega el INVEA, pues está rajatablas, o sea, es la realidad. No, yo lo entiendo que la seguridad pues no es una postura de negociación, pero la verdad es que nos ha tocado mucha gente del INVEA que la realidad es que no conoce el tema. No hablamos que lo domine, pero ni siquiera son evaluadores, o sea, ni siquiera son verificadores. ¿Qué significa una tabla de checklist de 200 puntos de diga, es verde? Ah, sí es verde. ¿Es cuadrado? Ah, es cuadrado. Ah, ¿es alto? Ah, es alto. Entonces, ahí viene obviamente de que también pues, estamos tan llenos de normatividad que pues bueno, la autoridad del INVEA y más en los cambios de gobierno y cambio de gobierno y cambio de gobierno, pues la gente pues, no se pone a estudiar o no lee o no los capacitan o algo pasa, ¿no? Pero ahí es donde se da el tema con la verificación y la inspección, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien le tenemos miedo, aparte de todos los demás, pues es al INVE por la sanción y la multa a la que pues uno se vuelve acreedor. Sí, es correcto. Justamente por eso hace falta, lo comentábamos, el tema del fortalecimiento de las capacidades técnicas y el tema de homologación de todas las instituciones, porque como autoridad, pues solamente impones una sanción sobre algo que a lo mejor ni tú mismo conoces o no puedes evaluar. Entonces, creo que es importante justo este tema. Tenemos una norma técnica en Ciudad de México sobre estructuras, bueno, de juegos mecánicos, por ejemplo, o términos de referencia para eventos especiales. Ahorita te comento, César, qué es el INVEA. Y entonces, pues resulta que son muy superficiales, son muy someras en cuanto a inspecciones, realmente no revisan algo más específico. Y le transmiten la responsabilidad al DRO, pero ahí, bueno, somos corresponsables en el tema de seguridad y funcionamiento y operación de estructuras temporales. Efectivamente, maestra, coincido con usted, hace falta esa parte y ojalá lo podamos trabajar en un futuro no muy lejano. Al contrario, César, ¿qué es el INVEA? Es el Instituto de Verificación Administrativa para el caso de Ciudad de México. Para el caso de los que están fuera de Ciudad de México, serían los organismos o instituciones que llevan a cabo procedimientos administrativos en la materia para ejecutar sanciones, ¿no? O imponer sanciones o medidas cautelares. Básicamente ese sería como tal el INVEA. No sé si exista para el resto de municipios. En Ciudad de México existe y sí, el INVEA llega y pues si hay una basura tirada, ya es sanción, ¿no? Es multa, ¿no? Entonces hace falta también un poco de criterio en ese sentido, pero bueno, no me quiero meter más en eso para no generar ahí molestias ni controversias. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar. Bueno, siguiente tema.
Normatividad aplicable. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría comentar que ya estuvimos platicando un poco sobre el tipo de estructuras y la importancia que tiene la seguridad en las estructuras temporales. Ya vimos que efectivamente las estructuras, pues bueno, es de vital importancia el verificar la seguridad estructural, pero también no solamente el tema de seguridad estructural, sino también operación y funcionamiento de las mismas estructuras. Lo comentaba justo el Arqui César. ¿Qué pasa con la parte mecánica? Bueno, en el caso de Ciudad de México, pues tenemos a los corresponsables en instalaciones, que junto con el director responsable de obra llevan a cabo la verificación de las instalaciones. Y ahorita vamos a ver en qué parte se involucran, porque muchas veces decimos, ¿cuándo hemos visto un corresponsable en instalaciones revisando juegos mecánicos? Y la respuesta sería, nunca, ¿no? Pero eso es un tema de normatividad, de aplicación de la normatividad. Entonces, ahorita, bueno, lo vamos a comentar un poco más adelante, justo con este tema de normatividad aplicable. Y bueno, platicábamos también un poco de los tipos de estructuras temporales. Yo les mostraba algunas fotografías de diferentes estructuras temporales, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que las estructuras temporales pueden ser desde andamios, torres, elevadores, escaleras de emergencia temporales, carpas, veíamos ahí gradas, veíamos tapiales, veíamos, por ejemplo, sistemas de protección a colindancias, veíamos, ¿qué otra cosa? Juegos mecánicos. Entonces, estructuras, el gran supports y todo eso son estructuras temporales. Realmente al día de hoy no existe a nivel normativa una clasificación de las mismas. En algunas ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Chiapas han tomado criterios para poder agruparlas. Realmente es una agrupación, no es una clasificación. Las agrupan en función de su tamaño, su peso y características. Y bueno, dentro de los clasifican como en grupos pequeños de estructuras pequeñas, ¿no? Y hablamos de juegos mecánicos, los de la Feria del Pueblo, que son estructuras muy pequeñas, un motor muy pequeño, incluso funcionamiento de motor 110, que se moviliza a través de un pequeño chasis de un vehículo, incluso se desarma por completo y se arma, ¿no? Estamos hablando de estructuras muy pequeñas o cubiertas ligeras, carpas muy pequeñas, etcétera. Después tenemos las estructuras medianas, que ya hablamos de un poco mayor de dimensiones, ¿no? Y al último, bueno, las estructuras grandes, que estaríamos hablando, por ejemplo, de escenarios muy grandes, estaríamos hablando de juegos mecánicos como los de la Feria de Chapultepec, de Six Flags, parques de diversiones grandes, ¿qué otra cosa? Bueno, pues estructuras de esas dimensiones o de esos tamaños, pero realmente a nivel normativa no existe una clasificación al día de hoy de estas estructuras. Entonces, creo que es importante en esta generación de normativa buscar la opción de cómo agruparlas, de poder integrarlas en ciertos rubros con ciertas características y empezar a revisar aspectos, porque no es lo mismo revisar el juego mecánico que está en la colonia y en el pueblo que revisar un juego mecánico que está en Six Flags, ¿no? O revisar, por ejemplo, el escenario del grupo del pueblo que llega y pone cuatro bocinas y son cuatro cantantes, a revisar el escenario de Alejandro Fernández, ¿no? Entonces son completamente diferentes en cuanto a dimensiones, características, tamaños, peso, volumen, número de personas, ocupantes, etcétera, ¿no? Entonces creo que hace falta también esa parte. Al día de hoy, pues no existe. Pudiéramos tener referencias con normas, por ejemplo, el Eurocódigo. El Eurocódigo sí tiene consideraciones de ese tipo. No los hemos considerado, hay que trabajarlos y hay que ver la forma de cómo trasladarlos y tropicalizarlos a países como México, ¿no? Estados Unidos también tiene una clasificación, pero ellos no tienen voy a decirlo de esta forma, perdón por la expresión, ¿no? No tienen un desorden tanto como el que tenemos nosotros. Entonces su clasificación, pues hay que revisarla para ver si en algún momento es factible el poderla aplicar a México o hacer las precisiones o adecuaciones correspondientes o incluso generar grupos adicionales para poder trabajarlos y clasificar las estructuras temporales. Ok, en ese sentido, justo entramos al tema de normatividad porque, bueno, debe haber una clasificación, una agrupación para saber qué documentos o qué requisitos tengo que solicitar.
Y entramos al tema 2, normatividad aplicable, trámites responsivas, licencias, etcétera. Y lo coloqué de esta forma porque la normatividad existente al día de hoy te pide muchas cosas y justo eso es lo que queremos lograr, ¿no? Conocer primero cuáles son los requisitos que se piden, que debemos de cumplir, y entonces, una vez que los ya podamos conocer cada uno de ellos, pues bueno, empezar a ver, a revisar cada uno de ellos para saber cuáles son el contenido y las diferencias que tiene cada uno de estos documentos. Bueno, yo les comentaba justamente esta parte, una de las últimas diapositivas de la presentación pasada o del tema pasado decía que si con esas inspecciones y con esas características las estructuras iban a cumplir, veíamos el tema de el acordonamiento y el perímetro de seguridad. Realmente el colocar estos sellos de suspensión o generar cordones de seguridad va a hacer que las estructuras puedan cumplir. La realidad es que no, ya lo comentábamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar las diferentes normativas que tenemos vigentes al día de hoy. Por ejemplo, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, a través del artículo 57, te habla de una licencia de construcción especial y vemos que existen diferentes modalidades. Para ello, voy a señalar, en la fracción 6 te pide que los tapiales que invaden la acera en una medida superior a los 50 centímetros, pues deben de contar con una licencia de construcción especial. No solamente los tapiales, también las obras o instalaciones temporales, ¿sale? Tanto en propiedad privada o como en vía pública. Ojo con esto, también esto es importante. Muchas veces cuando se realizan eventos al interior de predios o de inmuebles o de plazas comerciales, realmente no reportan o no entregan la documentación porque es un evento privado. No es cierto. No importando que sea un evento privado, también debe llevarse a cabo el trámite de la licencia de construcción especial. ¿Sale? Esto es importante. Y aquí hablamos de que puede ser para ferias, para aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías, desmontables y otros similares. Vean que justo dentro de este apartado me incluye todo lo que son estructuras temporales, lo que hemos venido platicando. ¿Sale? Eso es lo que me indica el artículo 57. Y vean aquí para el artículo 183 me dice que las obras provisionales como tribunas para eventos especiales, pasos de carácter temporal, peatonales, vehículos durante horas viales de otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbras, vean, deberán proyectarse para cumplir con los requisitos de seguridad del reglamento. Estas obras provisionales, ocupadas por más de 100 personas, deben contar con una responsiva de un corresponsable en seguridad estructural. Y aquí me detengo con esto. Ahorita, en una de las siguientes diapositivas, vamos a conocer cuál es el alcance que tiene una responsiva de un corresponsable en seguridad estructural o una responsiva de un director responsable de obra. Cuando te emiten en la realidad, les voy a comentar qué es lo que pasa en la realidad. La realidad es que cuando te entregan una responsiva es una hoja donde viene el carnet del DRO del corresponsable y ponen ahí con puño y letra, yo, fulanito de tal por número de registro de DRO 523, otorgo mi responsiva sobre los juegos mecánicos o sobre la carpa o sobre la estructura o sobre las gradas que se van a instalar para tal evento en tal fecha. Y es todo lo que dice, y esa es la carta responsiva que se entrega. Yo les preguntaría, ¿realmente eso es una carta responsiva? Pues bueno, mientras no conozcamos cuáles son los alcances de esta responsiva, pues no podremos determinar si esta cumple con los requerimientos de seguridad que se requiere. Pero viene la otra parte. En ningún apartado de la norma te dice cuál es el contenido de esta responsiva. Desafortunadamente, pues lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces se buscan estas lagunas que se tienen en la normatividad para poder emitir documentos sin cumplimiento del mismo, ¿no? Más adelante les voy a mostrar lo que realmente debería llevar una responsiva. Ok, esto es el reglamento de construcciones para el Distrito Federal. En el mismo reglamento te pide otro trámite más. En el artículo 69 te dice que necesitamos o requerimos el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones. Pregunta a los presentes, ¿sabemos qué es un visto bueno de seguridad y operación? Para los que están en Ciudad de México, para los que no están en Ciudad de México, ahorita se los explico. Para los que están en Ciudad de México, ¿sabemos qué es un visto bueno de seguridad y operación? Pues a grandes rasgos es un documento
que se emite puede ser por un gestor, donde lleva un corresponsable en instalación, se registra en la alcaldía y obviamente pues ese documento trae los series de datos del inmueble, donde detalla pues toda la parte del inmueble, el apoderado legal, la documental y todo aquello que hace o solicita el formato. Reitera, es ingresado a la autoridad, solo se sella y no hay ninguna emisión de resolución. Y obviamente tiene una vigencia. Es correcto, efectivamente. El visto bueno de ciudad de operación es un trámite que se hace a través de un formato. Ese formato lo llena o lo suscribe el DRO y en caso de ser necesario, el corresponsable en instalaciones. Se registra a través de plataforma en la alcaldía y pues tiene un resello y solamente se registra. Es un registro lo que se obtiene. No se obtiene una aprobación del mismo. Mediante este documento, el DRO y el corresponsable en instalaciones otorgan su responsiva sobre la instalación o sobre el inmueble que están amparando. Ahora, en el caso de juegos mecánicos o de estructuras temporales, vean, nos dice que el visto bueno de cero de operación dice, mediante la plataforma digital, cuando la edificación o instalación tenga alguno de los siguientes usos que a continuación se mencionan. Y en la fracción 4 me dice que es para ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas o cualesquiera otros con usos semejantes. Entonces, vean que me pide un requisito adicional. ¿Vale? No solamente es lo que veíamos con anterioridad de la responsiva y la licencia de construcción especial, sino también el visto bueno de seguridad de operación. ¿Sale? Entonces, debería ser obligatorio el que en cada una de las ferias se emita este visto bueno de seguridad y operación. Ojo, en el caso de este tipo de estructuras temporales, el visto bueno de seguridad de operación tiene una vigencia que está restringida a la operación y funcionamiento de los juegos mecánicos, la duración que van a tener. Por ejemplo, si los juegos mecánicos o la carpa o el circo se va a colocar una semana, el visto bueno tiene la vigencia de una semana que corresponde a el montaje, la operación, funcionamiento y el proceso de desmontaje. ¿Sale? Entonces, esa sería la vigencia y lo correspondiente al tema del visto bueno de seguridad de operación de las instalaciones. Pero también viene otra precisión al respecto. En el caso específico de Ciudad de México, pues esto existe, pero para el resto de la República Mexicana, en el caso del visto bueno de ciudad de operación bajo estas características, no existe. Querétaro tiene un trámite similar. Ay, se me fue el nombre. Arqui César, ¿usted nos puede comentar cuáles son las características del visto bueno que existe para el estado de Querétaro, por favor? Sí, mira, en el caso de aquí de Querétaro, prácticamente sí está limitado el visto bueno de seguridad y operación de instalaciones. Está muy tipificado prácticamente a edificios o construcciones que se determinan como, por ejemplo, escuelas, lugares de concentración. Entonces, un visto bueno, por ejemplo, para una plaza comercial sí lo hay, pero no, por ejemplo, para una casa habitación o para tres locales, no los hay. Está muy claro si es, por ejemplo, es una estación de bomberos, si es telefónica, o sea, viene muy definido que salones de fiestas, ¿no? Cines, plazas comerciales, hoteles, donde hay concentración, se tiene que dar el visto bueno de seguridad, pero no es ordinario para todas las construcciones. Ok, faltaría esa parte. Bueno, qué bueno que lo comenta y es bueno saber qué documentos existen. Gracias por el comentario. Inge Honorio Herrera, ¿en Córdoba tenemos algún documento similar? No, ok. Arqui Celerino anda por ahí. ¿En Tehuacán o en Puebla tenemos algo similar? Ok, alguien que sea diferente a Querétaro o a Ciudad de México que nos pueda compartir si en alguna otra localidad o entidad tenemos algo similar. El ingeniero de Colima,
Sí, gracias, Ah, muy amable. En este caso y más en las situaciones que se dan en cuestiones sísmicas, por la urgencia de que se dé operación a los diferentes espacios, tanto permanentes como temporales, se expide una constancia de seguridad estructural exclusivamente, ¿no? No tiene ese, sería pues un visto bueno de seguridad nada más, pero es una constancia de seguridad estructural, ya con un formato establecido, con un protocolo para que se pueda firmar y única y exclusivamente lo firma el corresponsable en seguridad estructural. para Gracias. Colima. Para Ok, Colimas. gracias, Hugo. Ok, bueno, ese es un documento aparte. La constancia de seguridad estructural o dictamen de seguridad estructural sería un documento aparte porque se habla de la Inge, integridad perdón que estructural. lo interrumpa. Para Adelante. nutrir un poquito más el conocimiento, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Hermosillo, en edificios o inmuebles se pide la licencia de funcionamiento, Ujú. que es muy parecido al visto bueno de seguridad y operaciones de las instalaciones. Y en las ferias, aparatos mecánicos y capas se pide un dictamen por medio de un DRO, pero no con la normatividad como tú la has expuesto, ¿no? O sea, no existe en realidad para aparatos mecánicos, etcétera, algo como normado. Sí en inmuebles fijos, y se le llama licencia de Ok. funcionamiento. Ok, aquí también existe la licencia de funcionamiento, pero tiene más un uso específico como para empezar a operar y empezar a trabajar en el inmueble. Ok, qué bueno que lo comentan. Gracias de antemano. Nos comentó también el INGE de Córdoba, de Veracruz, el INGE Honorio, que en el caso de Córdoba, perdón, es un documento similar. Vamos a ver qué más documentos nos pide la Oye, Inge, normatividad. pero ahí Mande, sí Arquises. cabe aclarar que hay dos cosas, ¿no? Porque si no estamos como revolviendo. Una es cuando es por cuando es el proceso de construcción y la otra cuando es una licencia de funcionamiento. No sé cómo sean en otros estados, pero en particular, cuando tú haces una construcción, te piden el visto bueno de seguridad de operación de instalaciones, pero porque estás entregando una obra, involucran al director responsable de obra. Pero cuando es licencia de funcionamiento, no tiene que ser un director responsable de obra aquí en Querétaro. O sea, existen los marcos en los cuales se estipula si es un dictaminador de seguridad estructural o un corresponsable en seguridad estructural. Y esos se aplican para la licencia de funcionamiento, más no, vuelvo a insistir, para la licencia de construcción, o sea, la terminación de obra. Entonces, no sé si está igual así allá. Sí, o sea, Yo es exactamente ayudando, eso. Ujú. comentándole al Arqui, tiene razón, aquí para el trámite de la licencia de funcionamiento no se requiere un DRO específicamente, más sí se requiere una serie de documentos firmados por un DRO como viene siendo el dictamen de seguridad o de protección civil y otra serie de requisitos, ¿no? Es correcto, o sea, efectivamente, una cosa es la licencia de construcción, que es para el tema de obra, y otra cosa es la licencia de funcionamiento. La de construcción es meramente específica para el tema de construcción de la edificación y la de funcionamiento tiene que ver ya cuando vas a iniciar actividades en el inmueble, que hay una serie de requisitos son los que la estructura esté en buenas condiciones y en el caso de obras nuevas se solicita el visto bueno de la operación, la constancia de seguro estructural o el dictamen de seguridad estructural, el corresponsable en instalaciones para sus dictámenes de instalaciones de gas, eléctricas, etcétera. Pero la licencia como tal ya no requiere una firma adicional, sino todo eso viene ya en los documentos que previamente debieron emitir los demás participantes. Adelante, Arqui César. Oye, nada más un comentario abundando en el tema. Fíjate que no sé si en los demás estados sea y sobre todo en la Ciudad de México, pero en el caso de, por ejemplo, cuando se termina la obra y esos edificios que estamos, el reglamento no establece de bajo riesgo, de alto riesgo, y normalmente los de alto riesgo son una concentración de personas, de más de 100, 30 metros de altura o 25 para las instalaciones o 3,000 metros cuadrados. Entonces, cuando es de alto riesgo, nos piden entregar un manual de operación. Ese manual de operación va a indicar
cómo se tiene que operar, en el caso no más de la seguridad estructural, sino también de instalaciones. No sé si en la Ciudad de México o en los otros estados existe ese documento. No lo piden para una casa habitación de 300 metros cuadrados, ¿no? Pero sí lo piden para edificios o inmuebles donde van a llevar un elevador, donde llevan escaleras mecánicas, donde llevan equipos de bombeo contra incendio. Se tiene que entregar y lo firma el DRO. Ok. Sí, sí existe como tal, pero no se llama de la misma forma. Eh, Se pide como tal aquí, por ejemplo, y está ligado al programa interno de protección civil, que es el programa anual de mantenimiento, en el cual se determinan acciones, periodicidad, quién lo realiza, cómo se realiza, qué acciones se deben concretar, acciones adicionales. Lo firma igual el director responsable de obra, pero es el programa anual de mantenimiento. Pero sí viene, sí existe como tal, en el caso de Ciudad de México. Habrá que revisar con el resto de estados qué documento hace las veces de ese o si hace falta generar un documento adicional. Ok, vamos a continuar. Ajá. Y bueno, nada más para aclarar para aquellos que no son de Ciudad de México, anteriormente el visto bueno de ciudad de operación era el formato que tenemos del lado izquierdo, este formatito. Bueno, aquí este corresponde a la alcaldía de Iztapalapa, pero lo único que cambiaba era el logo de cada una de las alcaldías, de las 16 alcaldías. Y así se llamaba, visto bueno de ciudad de operación de las instalaciones y su renovación. Era un documento o formato que se llenaba con el DRO y el corresponsable en instalaciones en caso de ser necesario y se registraba en la única de la alcaldía. Actualmente, pues como sabemos, existe una plataforma digital a través de la cual se lleva a cabo todo el registro del visto bueno y lo que te emite, pues básicamente es esto que vemos aquí en pantalla, es este formatito. Si ustedes tienen la oportunidad de tener su teléfono celular a la mano, escaneen el código QR para que vean a dónde los dirige. Es una página donde les da los datos generales del inmueble, es lo único que les da. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, escaneen el código QR y díganme qué observan. Dice, visto bueno de seguridad y operaciones de las instalaciones en las construcciones, estatus registrado, fecha de registro, fecha de vigencia, folio, datos del predio, código, etcétera, etcétera. Es correcto. Uso permitido, pues toda la información parece que viene. Corresponsables en Ujú. instalaciones, todo eso. Ahí es correcto. Ahí es donde los debe dirigir como tal siempre este visto bueno, donde nos da los datos generales del mismo. Eh, Si en algún momento les llegan a entregar algún documento de este tipo y ustedes escanean y los manda a algún otro lugar, a alguna otra página, a alguna otra condición, el documento no es aceptable, ¿no? Se los comento porque ha pasado. En algunas ocasiones han tratado de, mm, no puedo utilizar esa palabra porque no soy perito en la materia, pero sí el documento no es, carece de validez, vamos a decirlo así, carece de validez ante esta condición, ¿no? Entonces, bueno, nada más ojo ahí para que en algún momento que les toque, pues bueno, puedan corroborar esta información. Pero básicamente es eso, este documento lo que hace es otorga el aval por parte del DRO y del corresponsable de que las instalaciones de verificación están en buenas condiciones de operación, funcionamiento, y el DRO y el corresponsable se hacen acreedores al tema de responsabilidad sobre este tipo de instalaciones. Ahora, el problema que ustedes alcanzan a ver ahí en pantalla es que lo casa directamente al tema de construcciones, pero como veíamos anteriormente, pues el reglamento para estructuras temporales también te pide el visto bueno. Entonces habrá que ver esta modificación de la plataforma para que puedas ya suscribir tus dictámenes, tus vistos buenos de seguridad de operación a través de la plataforma. Que bueno, al final lo que va a hacer es arrojar este documento sobre la instalación que tú vas a trabajar. ¿Sale? Entonces ahí nada más para que lo puedan tener. Continuamos. En el caso del visto bueno de operación de las instalaciones para estructuras temporales, como lo son circos, carpas, aparatos mecánicos, ferias,
tiene un periodo de renovación de cada vez que se cambie de ubicación, se tiene que hacer la renovación del mismo. ¿Vale? Ok. Bueno, esta diapositiva nada más se la puse para especificar que en el caso de edificaciones, el visto bueno tiene una vigencia de 3 años. Para el caso de estructuras temporales, tiene una vigencia de cada vez que se cambie de ubicación. Y para antros, bares, este tipo de establecimientos donde hay concentración, hablamos de una renovación de forma anual. Esto es importante también, ¿vale? Los periodos de renovación. Ahora, ya revisamos qué nos dice el reglamento de construcciones. Existen normativas adicionales, por ejemplo, los términos de referencia para elaboración de programas especiales de protección civil. ¿Qué te dice este programa de protección civil? O estos términos de referencia, perdón. Que dentro del programa especial debemos, bueno, primero tenemos que registrar un programa especial de protección civil. Pregunta, ¿alguien quiere participar y comentarnos qué es un programa especial de protección civil o cuál es la función de un programa especial de protección civil? Bueno, aquí en Querétaro, digo, estamos hablando de la Ciudad de México, pero aquí le conocemos como PIPC, que es Programa Interno de Protección Civil. No sé si sea lo similar allá. Es un poquito diferente. Tiene el mismo objetivo, pero va específico para actividades especiales, vamos a decirlo, eventos masivos, concentraciones de población por alguna feria, algún evento. Es diferente a un programa interno de protección civil de un establecimiento mercantil o de un inmueble o de un edificio, de un hospital, etcétera. Este es un poquito más específico para este tipo de actividades. Maestra Xochitl, maestra Lili, Bebé. alguien que quiera apoyarnos. Sí, Con sí, gusto. los programas especiales es un documento vaya, parecido a un programa interno, y sí, derivado del Estado es como lo marcan, porque en el Estado de México es diferente. En el Estado de México los específicos son de la iniciativa privada y los internos son de la iniciativa pública, pero los especiales siguen marcándose para aquellas actividades donde se va a desarrollar una actividad en un tiempo acortado. Los programas internos son para inmuebles, establecimientos fijos, que obviamente siguen un mismo giro y una funcionalidad. Entonces, los especiales son aquellos donde solo se va a hacer una actividad en corto tiempo y donde tenemos todos aquellos protocolos de la actividad que se va a realizar, ya sea una peregrinación, un evento masivo, cualquier actividad donde haya aglomeración de gente y se lleve en cierto tiempo. Y sí, trae igual planos de señalización, de equipo de emergencia. Obviamente te pide más especificaciones como las ambulancias, los apoyos viales, los apoyos de seguridad pública, si hay hasta para los animalitos que llevan, si llevan animalitos en peregrinaciones, pues hay que ver que los animalitos dónde van a quedar y que se los lleven, recoger la basura. Entonces, es realmente un programa llevado a la talla y medida de la actividad que se va a realizar en un corto tiempo. Y obviamente, pues es autorizado por la misma secretaría que nos va a emitir esa resolución y tiene que ingresarse con un tiempo estimado para que puedan darnos la autorización. Correcto, maestra. Correcto. Efectivamente, ese es un programa especial. Ahora, dentro del contenido de este programa especial, te pide lo siguiente para el caso de estructuras temporales. Responsiva de un corresponsable en seguridad estructural. Ahorita en una diapositiva más adelante vamos a mostrar cuál es el contenido de la responsiva, porque esto es importante. Yo les mencionaba, te entregan una hoja con la copia del carnet, con una leyenda que dice yo me hago responsable de las estructuras y te dicen aquí está mi responsiva. Y no, eso no es una responsiva. Pero desafortunadamente no está normado, entonces mientras no esté normado, pues no podemos exigir algo que no existe en la normatividad. Pero bueno, ahorita les platico respecto a esta responsiva.
¿Qué otra cosa, otro documento también te pide? Pues la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. La carta responsiva de las instalaciones eléctricas temporales. La carta de la empresa responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores. La carta responsiva de firma y con firma autógrafa que manifieste bajo protesta de decir verdad que los juegos mecánicos temporales cumplen con lo señalado en la presente norma. Entonces, dense cuenta, aquí el documento que más se apega al tema de seguridad estructural es este. Dice, los stands también ocupan responsiva, por ejemplo, 3x3. Vamos a ver esa parte, ¿qué instalaciones requieren responsiva, ¿no? Pero bueno, ok, dentro de todo esto, esto es lo que necesitamos, la responsiva de un corresponsable en seguridad estructural. Hablando un poquito desde la parte social y la parte... Lo que realmente sucede actualmente es que ningún corresponsable, ninguno, te va a emitir una responsiva sobre juegos mecánicos. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque los juegos mecánicos están los de la calle. Obviamente, si te vas a Six Flags, si te vas a algún parque grande, parque de diversiones, solamente esos sí cumplen, ¿no? Y tienen criterios de seguridad, y aparte los estándares de seguridad y de calidad son completamente diferentes, y el recurso económico que se tiene para ellos, pues es diferente. Pero los que están fuera, o sea, los de la calle, los de la colonia, la feria del pueblo, todo eso, ningún corresponsable te va a emitir una responsiva sobre esos juegos, porque sabes en qué condiciones. Entonces, habrá que buscar un mecanismo con respecto a este documento. Pero bueno, esto es lo que te piden los términos de referencia. Asimismo, dentro de estos mismos términos de referencia, vienen algunas obligaciones y en el 6.4 te pide contar con una constancia o dictamen técnico de seguridad estructural para estructuras temporales en los términos del reglamento de construcciones. Y en el 8.7 te pide estructuras temporales, equipamiento, te dice que debes describir las dimensiones y tipo de estructuras temporales, características de los materiales y equipamiento complementario a instalarse para el desarrollo del evento. Dentro del programa especial de protección civil, vamos a agregar también planos o croquis en planta y escala adecuada donde se especifiquen claramente las estructuras fijas y temporales para la realización del evento y en donde se indique la denominación de cada sitio o instalación. Y el dictamen técnico de seguridad estructural donde se describen las características de todas las estructuras temporales a instalarse, avaladas por un director responsable de obra o corresponsable en seguridad estructural con registro vigente. Ojo, registro vigente en la Ciudad de México. Un DRO del Estado de México o de Querétaro o de Chiapas, Tabasco, pues aunque tenga registro de DRO, pues desafortunadamente su registro no es válido en Ciudad de México. Igual que el de Ciudad de México no es válido en Querétaro, en Guadalajara, etcétera, ¿no? Y copia del carnet de registro vigente del DRO del corresponsable donde especifique claramente el alcance del dictamen. También eso es importante. Luego a veces nos entregan el carnet del DRO y el carnet nada más dice, me hago responsable de las estructuras temporales de tal evento. Sí, pero ¿cuáles estructuras? Se acordarán que hace un par de semanas se tuvo un evento en Miguel Hidalgo en la feria de Axe Ceremony, donde desafortunadamente hubo dos personas fallecidas. Una pequeña estructura, un elevador, le colocaron pues ahí dos paletas, se eleva la torre bueno, sí, la estructura se eleva, absorbe viento y al final termina volcando. Cae sobre dos personas y desafortunadamente fallecieron, ¿no? Entonces, necesitamos que el director responsable de obra nos diga qué estructuras son sobre las cuales él está emitiendo su responsiva, sobre qué estructuras son las que él revisó y las que él ampara. Si alguna estructura está colocada y no está amparada por el DRO, pues obviamente no puede estar funcionando, operando o instalada dentro del evento o de la actividad que se esté desarrollando. Entonces, por eso es importante que en el carnet del DRO, en la copia que nos entregan del DRO, diga, otorgo mi responsiva para el evento tal de las siguientes estructuras. Eh, Juegos mecánicos, 3 carritos, una canoa,
un brincolín, dos carpas de 3x3, un gran support de 10x15x6 metros de altura, ¿no? Dos torres de elevación de tales características, etcétera, ¿no? Lo que corresponda, pero es importante que entonces el DRO o el corresponsable indiquen claramente el alcance del dictamen. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Yo Comentarios. sí, una pregunta, ingeniero. ¿Qué diferencia hay entre una responsiva, constancia y dictamen y opinión que puede emitir un director responsable de obra o un corresponsable de seguridad estructural? Porque Ok. todas es un documento normativo, de acuerdo a la experiencia de cada especialista, lo presenta bajo su criterio, mecánica y diseño, ¿no? Entonces, tanto pueden decir, mi dictamen es relacionar los 3 juegos mecánicos y con eso me voy, o hay quienes presentan memorias de cálculo, hay quienes presentan fichas técnicas de los juegos mecánicos. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener cada documento para darlo por fe de que es correcto? Ok, esa es una muy buena pregunta y es algo que vamos a ver justo en las siguientes sesiones. Si ustedes recuerdan, en las siguientes sesiones, una habla específicamente de la licencia de construcción, otra habla específicamente, bueno, otro tema habla específicamente de la memoria, otro habla de la licencia, de la responsiva, etcétera. Entonces, la idea sería mostrarles un ejemplo de cada uno de ellos y mostrarles checklists para que ustedes puedan saber qué es la documentación que al menos deberíamos pedir o solicitar. Obviamente también queda a criterio del DRO del corresponsable en base a su expertise. Probablemente el juego mecánico tenga una memoria de diseño y entonces solamente se hagan revisiones periódicas que el corresponsable avala y ampara porque el juego está en buenas condiciones y se le da buen mantenimiento. Habrá juegos mecánicos que en definitiva fueron fabricados ahí en el pueblo con el herrero del pueblo y entonces no tengan una memoria de cálculo ni del fabricante, ni manuales de operación ni de funcionamiento. Esos juegos mecánicos tenemos que revisarlos y no te pueden entregar solo una hoja donde te digan cumple, porque no hay una revisión, ¿no? Entonces, sí lo vamos a platicar, lo vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Incluso les voy a mostrar dentro del reglamento de construcciones cuáles son los apartados o el contenido de la memoria de cálculo, el contenido del dictamen. Hay una norma que nos habla justo específicamente del contenido del dictamen de seguridad estructural. Y como les comentaba, en cuanto a la responsiva, desafortunadamente no hay en la normativa existente actual un criterio de cómo integrarla. Existe, digamos, de conocimiento general, pero no marcada en la norma. Entonces, mientras no esté marcada o no venga incluida en la norma, no la podemos exigir de esa manera. Pero sí podemos exigir el contenido del dictamen, de la memoria, de la responsiva, no. El visto bueno, por ejemplo, la licencia de construcción especial, sí los podemos pedir y vienen bajo ciertos criterios. Vamos a ver incluso los formatos que se piden para cada uno de ellos. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, maestra. Ok, perfecto. Seguimos entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Oye, nada más un poquito precisar 2 cosas. Mira, lo dijiste y yo esperaba el momento porque hay eventos cuando tú dices, bueno, no tienen que ser, aunque sean en zonas privadas, son eventos masivos, ¿estás de acuerdo? Entonces, hay hoteles, bueno, en el caso de aquí, haciendas, centros ceremoniales, que son, pues, de alguna forma concentradores de personas. Y aquí pasó muy cerca, donde hay una boda, ponen una estructura, hay un error por ahí y se incendia toda la estructura, o sea, toda la lonaria. ¿Sí? Entonces, bueno, pues finalmente no hubo nadie que se hiciera responsable en el tema de firmas por DROs. Otro caso, igual el que tú me estás diciendo de esas grúas tipo Jenny, plataformas tipo Jenny, aquí pasó en Querétaro hace, no sé, 3 meses. Y también fue un periodista, perdió la vida, en fin. Y bueno, pues todos salieron a hacer declaraciones, pero pues nada, no hubo nada que pudiera decir, pues hubo un DRO responsable. Creo que en esa materia, sin duda, si en la Ciudad de México no hay casi mucho, pues en otros lugares no hay casi nada, ¿no? Y,
Y también me inquieta un poco porque hace mucha referencia a las instalaciones y las instalaciones, y entonces el corresponsal de instalaciones debe dar y debe dar. Pero un corresponsal de instalaciones, quiero exponer, que no es únicamente el tema, por ejemplo, como es en el caso es el caso de, por ejemplo, de la estructura, normas técnicas complementarias y lo que se dé. Un corresponsal en instalaciones tiene un abanico enorme, muchas normas, eléctrica, gas, parte mecánica, en fin, son muchas normas, tema contra incendio. Yo creo que sí está faltando una figura para el tema muy particular de la parte mecánica. Aunque son ingenieros mecánicos, pues pueden ver un elevador, pero de ahí a que puedan ellos estar estableciendo el tema de unos juegos, digo, aquí también nadie se la ha rifado en querer tomar el tema de los juegos, porque sí es una responsabilidad muy alta y aunque no es un genio el ingeniero mecánico o un sabio, son muchas normas, de verdad, son muchas normas en la parte de corresponsabilidad. Entonces yo creo, y sigo insistiendo, que sí está faltando una figura para esas condicionantes, ¿eh? En el caso de los juegos mecánicos. Pues, y comentario, Gracias, César. Considero que, bueno, en ese sentido creo que estoy de acuerdo con usted, pero siento que también, bueno, en el caso de Ciudad de México, el corresponsable tiene esa atribución y esa facultad y esa obligación. Creo que lo que hace falta más bien es la obligatoriedad dentro de la normativa, ¿no? De exigirle, de pedirle. En Ciudad de México, por ejemplo, el DRO puede emitir un dictamen, pero muchas veces el DRO no tiene la especialidad en un tema en específico. Entonces, el reglamento te permite apoyarte de especialistas en el tema para emitir el dictamen. Por ejemplo, nos piden un dictamen de estabilidad de un talud. Ok, el DRO se dedica a construir edificaciones y su especialidad no es un talud. ¿Qué hace? Se vincula con un geotecnista o un geofísico, se hace la evaluación, el análisis numérico de ese talud y una vez que se tiene, el DRO emite el dictamen compaginando también la evaluación que hace el especialista y se anexan las dos responsivas por parte del geotecnista y por parte del DRO y eso es lo que da aval a esta parte, pero porque así te lo pide la normatividad. En este caso, en el caso de juegos mecánicos, siento que a lo mejor lo que hace falta es esa obligatoriedad por parte de la normativa, que la normativa te obligue a revisar las partes mecánicas. Y que otorguen, y en este caso, si no tienen la especialidad, bueno, que se vinculen con alguien que pueda complementar esa parte. Creo que tal vez a lo mejor una forma de poder solucionarlo sería de esa forma. No sé si sea la manera más apropiada, pero podría ser una opción. Adelante, maestra. Sí, ahí dando un poquito más de amplitud a su tema, Inge, pero la verdad es que sí, no somos máster, no somos máster ni tampoco lo sabemos todo. En este medio, y sí considerando en partes del Distrito del Estado de México y en otros estados, que nosotros lo hemos vivido, es que una vez que tomas el proyecto, pues te guías de mucha gente. Esa es la realidad. Porque nos ha tocado proyectos donde el DRO es el encargado, pero alguien más hace la memoria de cálculo y él la ratifica. Donde nos ha tocado que, pues, ingeniero eléctrico, véngase y échelo y revíselo. Y nos ha tocado a nosotros en lo particular en materia de estudios de riesgo, donde tienes que acercarte con el DRO, tienes que acercarte con el ingeniero eléctrico, tienes que acercarte con el dictaminador de gas, tienes que acercarte con todos ellos y hacer una máster para poder que todos estemos en el mismo nivel. ¿Qué significa? Que a mí el DRO me dice, Xochitl, ¿tú qué ves? Ah, pues esto. Ah, espéreme, déjele hablar del gas. A ver, gas, ¿qué viste? Ah, esto. O sea, muchos DROs que firman con vistos buenos y constancias nos preguntan también y cuando van y verifican dicen, a ver, ¿y su dictamen eléctrico que vio? Ah, esto. O sea, no es que nomás lleguen y pues házmelo, ¿no? La realidad es que no. Hay muchos y muchos participamos en esa constancia donde él, y sí nos ha tocado, donde nos preguntan, oye, Xochitl, ¿sí lo tienen? Sí, mira que aquí está, bla, y dice esto, ah, perfecto, oye, y dice esto, pues bla, sí. Entonces,
Creo que mucho se ha dado en la Ciudad de México, salvo, como dicen, instalaciones de ferias, que lo demás en instalaciones fijas sí se ha marcado un poquito más y otro un poquito más en estudios de riesgo. Gracias, maestra. Adelante, maestra Lili. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que sumando al tema regulatorio, creo que la normatividad tiene que ser un tanto más dura, porque el tema de los juegos y los ferieros está muy implicado con en dónde se desarrolla la actividad y son en actividades tradicionales que son de bajo costo, de baja inversión. Entonces, es donde, el punto donde se puede encontrar los principales riesgos, ¿no? Por el tipo de juego mecánico, por el tipo de ubicación en la que se puedan encontrar, porque se pueden encontrar confinados los juegos. Entonces, considero en primera instancia que no se debería permitir la instalación de juegos mecánicos, uno, que tengan una ficha técnica de fabricante y otra que tengan más de 10 años de, de historia, ¿no? De vigencia, porque la realidad es que los juegos que tenemos en las ferias, por ejemplo, de la alcaldía Benito Juárez, deben de ser juegos que tienen más de 20, 30 años, que no cuentan con una ficha de fabricación, que no cuentan con una bitácora de mantenimiento y sin embargo no tenemos ningún impedimento normativo que nos diga no, ¿no? Por el hecho inicial de la fabricación. Entonces considero que tendría que ser un tanto más dura la normativa respecto a que todas estas actividades tradicionales representan un riesgo altísimo y que no hay elementos que la validen, porque nosotros lo revisábamos en la alcaldía. Un dictamen de seguridad estructural no lo van a pagar, ¿no? O sea, les va a costar el 30% del juego. Entonces ya no es rentable para la operación y el público que participa en dichas actividades. Es cuanto. Gracias, maestra Lili. Y nada más para cerrar estos comentarios, quisiera comentar algo adicional. Ahorita lo comentaba mucho la maestra Xochitl y tiene razón. En un evento de este tipo nos rodeamos de muchas especialidades, de personas que tienen diferentes especialidades. Pero desafortunadamente, y también como lo comentan, pues no todos somos expertos en la materia o en todas las materias. Entonces, a veces tenemos que confiar, y se los digo no desde mi persona, sino desde la persona que está llevando el evento. Muchas veces el responsable oficial de Protección Civil que hace el programa especial tiene que confiar en lo que le dicen los demás, porque pues, no es su área de especialidad. Por ejemplo, a veces el ROPC, su área de especialidad es ingeniero eléctrico o es ingeniero mecánico o es ingeniero industrial. Bueno, pues a lo mejor su área de especialidad es una, pero si le piden revisar una carpa, pues va a decir, pues está bonita, ¿no? A lo mejor está sucia la lona y todo, pero pues es lo que puedo ver, lo que puedo observar. Tendrá que confiar en lo que le diga el DRO o el corresponsable en seguridad estructural. Y mientras no exista capacitación de lo que les diga qué es lo que se requiere, que integre el dictamen, la constancia, la licencia, la responsiva, pues básicamente se va a tener que confiar en lo que diga el especialista en ese tema, porque él es el que adquiere la responsabilidad. No es lo más correcto, no es lo más apropiado, pero viene la otra parte de la autoridad. Si la autoridad tú le entregas la documentación y te dice, pues sí está bien, pues entonces tenemos también hay otro conflicto que justo era lo que comentábamos también con anterioridad, el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de instituciones que revisa la documentación. Ok, vamos a continuar con la presentación para seguir avanzando. Dentro de los mismos términos de referencia, en el caso del numeral 8.10 para publicidad y activaciones de marca, te dice que en el caso de que se pretenda instalar elementos publicitarios adosados a las estructuras temporales o fijas que consistan en mantas, cubiertas o lonas, se deberá, y bueno, aquí dice si dichos elementos publicitarios están colocados en la estructura, se deberá considerar en el dictamen técnico de seguridad estructural. ¿Sale? En caso de que se cuente con un templete con una altura superior a 1 metro de altura y una superficie superior a 20 metros cuadrados, se deberá contar con un dictamen técnico de seguridad estructural. 5 metros por 4 metros son 20 metros cuadrados.
¿sí? Con una sección mayor a esto en área de un templete, ya se requiere incluirlo al dictamen de estabilidad o de seguridad estructural, ¿sale? Bueno, en el caso de los escenarios, igual los términos de referencia, nos dice que se deberá contar con la constancia o dictamen de seguridad estructural, la cual considerará el análisis por viento de conformidad con los criterios establecidos en las normas. Considerando el uso de telas, lonas o elementos escenográficos que produzcan un efecto de resistencia al viento, así como las condiciones meteorológicas que se prevean en las fechas que se realice el evento. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, los términos de referencia en su mayoría te piden el dictamen técnico de seguridad estructural, aunque veíamos que al principio te pide una carta responsiva. Ok, continuamos. También nos dice que para el caso de espectáculos circenses, o sea, un circo, que se debe de contar dictamen técnico de seguridad estructural. En el caso de espectáculos taurinos, contar con un dictamen técnico de seguridad estructural emitido por un corresponsable en seguridad estructural. Ojo, aquí solo nos permite el corresponsable en seguridad estructural. ¿Sale? Solamente un corresponsable en seguridad estructural. Entonces, en un espectáculo taurino ya no entra el director responsable de obra. Ojo con eso. En algún lugar, por ejemplo, en Sonora, para Samuel, para Honorio en Córdoba, para César en Querétaro, para los demás compañeros en algún otro lugar, para la maestra Xochitl en Ciudad de México, en el Estado de México, para la maestra Lili, tenemos dentro de nuestra operación o supervisión espectáculos taurinos. Si tenemos eso, pues debemos de considerar una constancia, bueno, un dictamen emitido por un corresponsable. Ahí ya no entra el DRO. Pero fíjense, aquí viene una contradicción, porque nos dice en los términos de referencia, con todas sus consideraciones, debiendo contar con un dictamen de seguridad estructural y serán sometidos a pruebas de carga avaladas por el DRO o el corresponsable de seguridad estructural. Ahora, lo comentaba César en la primera sesión, en la primera o segunda sesión. Las pruebas de carga no es algo que se haga a la ligera, así nada más porque sí. Les platico, por ejemplo, para la línea 12 del metro, cuando se hicieron pruebas de carga en esta segunda ocasión, cuando se echó a andar en 2023-2024, se colocó peso a través de bidones, que, bueno, se calculó cuál era el peso que se tenía que colocar y se colocaron en todos los vagones bidones con agua y simulaban el peso de las personas, ¿no? Se, lo que se hizo fue, por ejemplo, instrumentar toda la vía, un tramo de vía, e ir monitoreando el comportamiento de toda la vía para saber cuál era la deformación que tenían las secciones de la viga y si trabajaba en conjunto la estructura, si el esfuerzo que se generaba por la fricción y por el frenado bueno, de todo el vehículo de tren no generaba empujes laterales mayores a los que resistía la estructura y te marcaba una duración, un periodo, una frecuencia, bueno, son varios aspectos los que tienes que considerar. No son baratos, les soy honesto, no es barata una prueba de carga. Entonces, aquí creo que tenemos un criterio que a lo mejor tendríamos que revisar. Sé que la seguridad no es un tema que se pueda negociar, pero creo que tal vez pudiéramos considerar algunos criterios diferentes para esta parte, ¿no? Si la verdad es que, justo lo comentaba César, si en México hay poca normatividad, imagínense en el resto de estados. Ahora, si tú pides pruebas de carga, pues realmente el 90% de las estructuras, si no es que un poco más, no van a cumplir con estas pruebas de carga. Pero bueno, seguimos. En el capítulo 12 del reglamento de construcciones nos dice que las pruebas de carga, en el artículo 185, serán necesarias para comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga en los siguientes casos: en las obras provisionales o de recreación que puedan albergar a más de 100 personas. ¿Sale? Entonces ahí es donde se requiere. Y todo esto debe ser determinado por el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural expedido por el corresponsable en seguridad estructural. Ojo, aquí
ya no entra el DRO, como lo mencionan los términos, solamente es el corresponsable. Y también cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar la forma confiable de seguridad estructural de una estructura, pues deberán existir pruebas de carga. ¿Sale? Ok, continuamos. Otro instrumento normativo, la norma técnica, la norma técnica sobre instalación de juegos mecánicos temporales. Esta es específica para juegos mecánicos, pero vamos a ver qué nos dice. Aquí te pide una carta responsiva de instalaciones eléctricas temporales. Te pide también el responsable del armado y el montaje deberá emitirte una carta responsiva. Pero ojo, vean, aquí es el responsable del armado y el montaje, no te pide al DRO. En el 7.3 te pide las responsivas que deberán considerar nombre y denominación del espectáculo, denominación y descripción de los juegos a instalar, ubicación, croquis de instalación de los juegos, temporalidad, carta de corresponsabilidad que se integra al programa de protección civil especial. Pero ojo, pregunta a los presentes, ¿en qué parte del 7.3 vemos la revisión o la inspección técnica del DRO o del corresponsable? No la incluye. Entonces, en la norma técnica de juegos mecánicos temporales, faltaría incluir esa parte de la verificación de seguridad estructural. Ahora bien, todos los instrumentos nos han mencionado la responsiva del corresponsable en seguridad estructural. ¿Qué es una responsiva o qué debe de incluir una responsiva? Básicamente es un documento específico que se genera para la Ciudad de México, donde se suscriben varios documentos, donde se emite o se demuestra la responsabilidad técnica sobre la seguridad estructural de una edificación o una instalación, en este caso instalaciones temporales. Estos documentos certifican que el proyecto y la construcción cumplen con normas y reglamentos aplicables y que la estructura es segura. Y aquí vamos a tener una licencia de construcción. Veíamos en el reglamento que te pide la licencia de construcción especial, planos estructurales del proyecto, memoria de diseño estructural, los procedimientos de construcción, la calidad, el control de calidad en la construcción, el dictamen técnico de estabilidad estructural, la constancia de seguridad estructural, y esto sería todo lo que integraría una responsiva. En resumen, la responsiva del corresponsable en seguridad estructural implica una serie de firmas y certificaciones que demuestran el compromiso y responsabilidad en asegurar la correcta ejecución de la estructura de una edificación o una instalación, cumpliendo con reglas y normativas vigentes. Preguntan los presentes. Cuando a ustedes han visto una responsiva de un DRO o de un corresponsable, ¿cumple con todo lo que vemos aquí en pantalla? No, Dicen No, que no. No, 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 no. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema fuerte. Pero saben, bueno, la problemática principal creo que está desde la parte de la autoridad, y perdón por lo que voy a decir, ¿no? Es lo que estoy comentando. Mientras no se exija el ingreso de toda esta documentación, pues realmente no lo van a hacer. ¿Para qué voy a pagar una responsiva de un corresponsable si la autoridad no me lo pide? Me va a costar 70,000 la responsiva de un corresponsable y el DRO me cobra 10,000, pues mejor doy la del DRO. Total, pues me la aceptan, ¿no? Entonces, desde ahí viene un control de esa parte, pero también viene la otra. Si, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez empieza a pedir responsivas de corresponsables en seguridad estructural, ninguna feria va a proceder, ninguna se va a instalar, ningún evento se va a llevar a cabo, ningún stand va a cumplir con todo eso. Entonces, pues bueno, ya implica un tema social, que otra vez la seguridad no es negociable, pero entonces hay que buscar mecanismos o estrategias de cómo poder avalar la seguridad estructural y el funcionamiento y operación de estructuras temporales bajo un concepto en el cual el tema económico no sea tan fuerte para este tipo de situaciones, ¿no? O cambios. ¿Comentarios, dudas, preguntas?
Oye, hay una pregunta nada más con Adelante, relación a, César. a lo que tienes en Ciudad de México. Mira, me va a tocar una remodelación de fachada, ¿no? No es muy alta, 40 metros de altura, pero sí vamos a hacer un andamiaje completo, porque vamos a hacer el desmantelamiento de todo, bueno, un cubón. Pues realmente no hay un protocolo del andamiaje, las condiciones de seguridad peatonal. Realmente es un permiso, una licencia de construcción. Mm, Protección Civil, pues solamente nos dijo, ten cuidado con lo que tengas que poner, pero no hay un protocolo. ¿Ustedes en la Ciudad de México hay un protocolo de cuando hacen ese andamiaje externo? Ok. Qué bueno que lo comenta Arki. El reglamento de construcciones en ese sentido le transmite la responsabilidad del DRO y el reglamento dice que el DRO es el que deberá indicar cuáles son las medidas de seguridad que se deben implementar, la forma de trabajo, los protocolos, el seguimiento, todo ese rollo se lo deja directamente al director responsable de obra. Entonces, en específico como tal, la respuesta sería no. No existe como tal un protocolo específico para eso. Le pide al DRO que el DRO o el corresponsable determinen cuál es la forma más segura para poder trabajar. De entrada, lo que te van a pedir es un dictamen o una verificación del sistema de andamiaje. Entonces ahí vas a requerir un cálculo estructural donde verifique la condición de tus andamios. Segunda, bueno, obviamente con las condiciones de trabajo que vas a tener porque no es solamente colocar el andamio y ya, sino es las personas que van a estar trabajando, el acarreo del material, pues vas a tener que revisar tus andamios bajo ciertas condiciones de servicio y operación. Y ante cargas dinámicas, ¿no? También va a ser la otra parte. La siguiente es que en el tema de protocolos, pues de acuerdo, tendrás que apoyar con el segurista para que determine, por ejemplo, y bueno, ahí, por ejemplo, el mecánico también para, si vas a colocar, no sé, hamacas, estoy pensando en voz alta, ¿no? Si vas a colocar hamacas, pues protocolos para la revisión de las hamacas, de los elementos que componen la hamaca o de los andamios, si tienen escaleras, pues obviamente también medidas de seguridad en las escaleras, este, puntos donde pueda descansar el personal para subir. Si son 40 metros de altura, pues vas a tener que colocar puntos donde pueda descansar el personal, pero realmente no hay un protocolo específico al respecto. Esa parte, el reglamento se la deja directamente al DRO para que él solucione esa parte o marque la pauta de cómo debe llevar a cabo todo el proceso. Esa es la realidad. Muy bien. Sí, entonces estamos casi igual, ¿no? Porque, porque aquí, mira, no piden de error. O sea, no vas a afectar la estructura, ¿sí? O sea, el DRO en nuestro caso entra cuando existe una afectación a la estructura, una alteración, una obra nueva. Pero un tema de fachada, sí, sí hay una licencia para tema de tratado de fachadas, pero no nos exige un DRO. O sea, un DRO no es plus, o sea, sería una condicionante de un particular. Y seguramente como ya en la Ciudad de México, aquí, aunque exista un DRO para una obra, un proyecto determinado, no lo limita a que no pueda pedir los servicios de un DRO, de un corresponsable. Es decir, aunque mi reglamento me dice que no lo necesito, pero tampoco lo limita. O sea, un caso, un volado de 12 metros de una casa habitación, el DRO solicitó un corresponsal en seguridad estructural que por reglamento no se necesitaba, ¿no? Entonces, creo que pues ahí el tema sí hace falta mucho en materia. Veo la experiencia de ahí de los de alcaldía, pero sí hace falta mucho trabajo y pues finalmente quien lo hace son los colegios, ¿no? Porque ni la autoridad lo hace, no hace una norma, siempre convoca y pues realmente al día de hoy no tenemos, tengo la sensación de que no tenemos todavía bien amarrado el tema de las estructuras temporales, ¿no? Estamos haciendo muchas sugerencias, ¿no? Pero no hay normas, ¿no? No hay forma coactiva más que por permisos te limito. En ese sentido, bueno, digo, voy a hacer un comentario adicional que está fuera del tema que estamos trabajando,
pero nada más es para dar contestación al comentario del compañero del Arqui. En este contexto, en Ciudad de México, para trabajos de fachada, de mantenimiento y todo ello, viene marcado el artículo 62, que nos dice que no se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción para efectuar ciertas obras. Entre ellos, justamente está el tema de la reposición y reparación de los acabados. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, lo que se otorga es un aviso. Hay que dar aviso a la alcaldía de que vas a llevar a cabo estos trabajos. Sin embargo, este aviso, eh, lo que en realidad debe pasar de acuerdo al reglamento es que para dar inicio a las obras contempladas en este artículo, bastará con dar aviso a través de plataforma digital. Asimismo, en los casos que sea procedente con el registro del aviso, quedarán anotados los datos en el carnet del director responsable de obra, a fin de dejar constancia de la responsiva otorgada. Ahora bien, en este sentido, para poder hacer el registro en plataforma, requieres tener el registro como director responsable de obra. Entonces, de una u otra forma, te está obligando ya el reglamento a que el DRO se haga responsable de ese tipo de obras, aunque no requieran manifestación de construcción o aunque no afecten elementos estructurales. Entonces, en este caso, bueno, en la realidad es que esta opción todavía no está habilitada en la plataforma, pero quien debería emitir esto es el director responsable de obra. Nada más era como precisión al respecto. Vamos a continuar con la presentación y muestro este cuadro resumen donde vemos prácticamente todos los instrumentos mencionados. Voy a dejar de compartir porque falta algo más, algo que se me pasó mostrarles. Es esta, que es la ley para la celebración de espectáculos públicos, ¿no? En Ciudad de México. Y en este caso, en el artículo, les voy a decir, en el artículo 25 que nos habla de los permisos, nos pide el visto bueno de seguridad y operación expedido por el director responsable y la responsiva del corresponsable en seguridad estructural. Esto es importantísimo, ¿sale? Déjenme copiar esto nada más para que entonces el cuadro que les voy a mostrar venga completo porque me faltó ahí el colocarle el título. De una vez se lo coloco. Listo. Ahora sí. Un momento. Listo. Perfecto. Y veo algunas preguntas. Ahorita las contestamos, ¿sale? Perfecto. Vean, ahí en pantalla les muestro prácticamente el cuadro resumen de lo que hemos comentado. El reglamento de construcciones, los términos de referencia para programas especiales, la norma técnica de juegos mecánicos temporales y la ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal. Entonces, en relación a todo esto, lo que comentábamos, voy a subir esto para acá. Vean que la mayoría, bueno, de entrada, el visto bueno de seguridad de operación viene acá, ¿sale? En los demás te pide el dictamen de seguridad. Ah, en el reglamento te pide la licencia de construcción especial y te pide también el dictamen. Por acá venía lo del dictamen, ¿no? También te pide el dictamen. En el caso de los términos de referencia te pide constancia o dictamen. En el caso de la norma técnica de juegos mecánicos temporales te pide la responsiva del corresponsable. La ley de celebración de espectáculos públicos te pide la responsiva. Entonces, de todo esto, pues lo que hace falta es homologar, saber qué exactamente es lo que vamos a entregar, porque de acuerdo a esto, entonces tendríamos que entregar la licencia de construcción especial. Ese sería un primer requisito. El siguiente, lo voy a marcar de otra forma. El primer requisito sería la licencia de construcción especial.
¿Sale? Ese sería el primer requisito que se debería solicitar. El segundo requisito es el visto bueno de seguridad y operación. El tercer requisito que se debería solicitar es el dictamen de seguridad estructural. Bueno, de estabilidad o de seguridad estructural, ¿no? El cuarto requisito que se debería pedir es la carta responsiva. El quinto requisito es la revisión por viento, que en este caso es la memoria de cálculo, ¿no? ¿Qué otro requisito nos pide? El sexto requisito es la carta descriptiva. En resumen, para la instalación, perdón, acá arriba es construcción especial. Visto bueno de operación, dictamen de seguridad estructural, carta responsiva, revisión por viento, ajá, la memoria de cálculo, carta responsiva. En resumen, esos serían los 6 requisitos que se deberían entregar desde la parte normativa para poder avalar la operación, funcionamiento y seguridad estructural de estructuras temporales. Les pregunto a los presentes, ¿entregamos todo eso cuando hacemos un evento de este tipo o hacemos todo eso cuando emitimos una responsiva sobre estructuras temporales? No por estos lados, Inge. Pues no, y Ah, aparte, No, creo no que se entrega. muchos estados ni lo piden. O sea, realmente creo que vuelvo a insistir, falta mucha materia ahí de normativa. pero, ¿por qué faltaría si está en la norma, si está en los términos, si está en el reglamento? Pero de la Ciudad de México. Ajá, sí, bueno, desafortunadamente está en ese sentido. Pero Pero, fíjate, ahí una cosa, o sea, yo creo que cuando nos conviene, ¿no? Porque cuando no existe algo, pues te apegas a la normativa del Distrito Federal, ¿no? Bueno, de la Ciudad de México, perdón. ujú, Entonces, en ausencia de cualquier norma, reglamento, o etcétera, se aplica una similar, ¿no? Ya sea nacional o internacional. Pero pues esta, aunque exista, pues no se aplica, ¿no? No existe, yo al menos, estados con vecinos, pues no lo hay. Un poquito León en tema de que ellos no tienen un reglamento local, toman siempre el de la Ciudad de México, ¿no? Y aplican lo que le llegan a pellizcar al reglamento, pero de en fuera, la base más importante o principal es que en la ciudad de León, Guanajuato, toman mucho lo de las normas técnicas complementarias, pero de ahí en fuera, lo demás, eso sí queda a criterio. es correcto. Desafortunadamente queda en el aire, ¿no? A pesar de que está en la normatividad. Y bueno, lo que comentábamos al principio de la sesión, el tema es que a veces a las autoridades les entregan esta información, pero también la persona que está recibiendo desconoce cómo revisar el contenido de este documento y saber si efectivamente se cumple o no con lo que pide el reglamento. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí creo que hace falta otra parte. ¿Qué faltaría? Pues también capacitar al personal que está revisando, porque pues muchas veces, incluso en el dictamen de seguridad estructural, la maestra Lili no nos va a dejar mentir. Maestra Lili, ¿qué entregan cuando nos entregan un dictamen de seguridad estructural de alguna estructura temporal? Pues lo que se les ocurre, la experiencia, nos entregan una opinión técnica, nos entregan una descriptiva breve de las instalaciones, gráficos de las estructuras, algunos sí entregan memorias de cálculo, algunos sí entregan el dictamen de seguridad estructural, pero es con base a la expertise. De cada persona, es correcto. Entonces, realmente, pues no se cumple con toda la reglamentación que te pide la normatividad que ya existe. Pero como no hay alguien dentro de las instituciones que conozca el contenido de los documentos o que tenga experiencia en el tema, pues entonces pues, da por válido el documento que entrega el DRO o el corresponsable, sin importar si este cumple o no con lo que dice la normatividad.
¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien. Más preocupaciones nada más. No se preocupen. Es obvio que tenemos que avanzar, pero no se preocupen. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos del tema, más que preocuparnos. Fíjate que a mí me tocó en un edificio igual una deflagración de gas, media torre se dañó y pues había que demolerlo. Y no había ni siquiera protección civil sabía qué hacer. Se les presentó un protocolo de pues, solamente todo lo que se iba a realizar y no había ni siquiera una autoridad dentro de protección civil que supiera decir, sí, estás bien, ¿no? Sí, pidieron DROs corresponsables y dictámenes, pero fue lo que más cercano. Entonces, pues digo, sí, como lo apuntando un poquito lo que dices, también hace falta preparación afuera y adentro, ¿eh? Bueno, aquí nada más me gustaría complementar con algo. Aquí está. Recuerda que en ese sentido, Protección Civil, de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Protección Civil como tal no tiene atribuciones en materia de seguridad estructural. Para el caso de Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus unidades de gestión integral de riesgos solo emiten opiniones o dictámenes técnicos en materia de protección civil. En el caso de seguridad estructural, tiene que ser elaborado por el Instituto para las Seguridad de las Construcciones, obviamente, o por el DRU o el corresponsable en seguridad estructural. Entonces, aunque a Protección Civil tú le lleves una medida de mitigación técnica estructural de estabilización de un talud, de reforzamiento de un edificio, de demolición de una vivienda, pues Protección Civil no te lo va a revisar ni te lo va a avalar porque no tiene, de entrada, no tiene atribuciones en la materia, esa es la primera, y la segunda, no tiene conocimiento, esa es la realidad. Entonces, nunca te van a avalar un documento, siempre de hecho es responsabilidad del DRO del corresponsable el determinar cuál es la forma de actuación más apropiada para este tema. Y bueno, Pero, viene perdón que te interrumpa, pero en el caso de las demoliciones, para la Ciudad de México sí se debe entregar un estudio de riesgos que implica ahí todas las medidas de contención de los riesgos de la actividad, ¿no? Y su plan de protección a colindancias y todo el tema de análisis de riesgo derivado de la actividad. es Entonces, correcto. ahí sí está alineado con protección civil. Sí, pero en ese sentido, ¿quién determina las acciones que se desarrollan dentro del plan, dentro de este estudio de riesgo? Lo hace El responsable el de Exacto, el director responsable de obras y el responsable oficial de protección civil. No lo hace la Dirección de Protección Civil o la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. O sea, sí, esta vez el ROPC. es correcto, le transfieren esa responsabilidad a estas figuras o auxiliares de la administración pública. Que bueno, aquí abajito viene justamente esto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? Ok, bueno. El día de hoy no tomamos pausa, y prácticamente con eso acabamos con el contenido del segundo tema. Entonces, pues bueno, vamos a detener el día de hoy hasta aquí la sesión. No sé si alguien quiera complementar con algo más, este, o quiera comentar algo más para poder dar cierre a esta sesión del día de hoy. No digo, habrá más un comentario, pero existe la posibilidad que por un evento privado dentro de una propiedad privada se pueda pedir allá en allanamiento el visto bueno de protección civil. No sé si tengas o sepas algo al respecto. O sea, De voluntariamente. No, de hecho tienen que entregar la documentación, aunque sea un evento privado, tienen que notificar a Protección Civil y entregar la documentación como el dictamen y su demás documentación.
No lo hacen porque, pues, obviamente no quieren gastar y no se quieren apegar a eso. Pero al final, pues, la ley te dice que debes notificar. Porque fíjate que en fiestecitas particulares, ya los que, bueno, ustedes dicen ferieros, pero aquí le decimos juegueros, ¿no? Y pues ya van a las fiestas, ¿eh? Ya llevan su mini rueda de fortuna, no la grandota, ¿no? Llevan sus tacitas locas y todo ese tipo de... Y pues ahora sí, como dice o decía aquel, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? La preocupación, el tema de los eventos particulares. Coincido contigo, César. Desafortunadamente ahí lo que falta es supervisión por parte de la autoridad. Que bueno, obviamente tampoco, las autoridades tampoco tienen personal suficiente para andar en cada calle revisando el sábado a las 3 de la tarde dónde va a haber feria, ¿no? Esa parte, pues bueno, también es del obligado, ¿no? Responsabilidad del obligado, el decir, pues voy a instalar mi feria y necesito avisar y necesito preguntar incluso qué es lo que necesito reportar ante la alcaldía o ante el municipio o protección civil, ¿no? Pero al final tienen que entregarlo. Pasa un accidente, toco madera, en una feria particular, no lo atienden ellos. O sea, normalmente, ¿qué pasa? Pues entran las autoridades para ver qué pasó y para dar la atención. Entonces, ahí sí llaman a las autoridades. Entonces, creo que esa parte también es responsabilidad del responsable del evento, el informar oportunamente a las autoridades que se va a desarrollar el evento y cuáles serían esas características de ese evento para que la autoridad pueda normar y revisar también esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios adicionales? ¿No? Ok, bueno, pues todo entonces, bien, Inge. gracias. Aquí nada más, déjenme contestar una pregunta. Lea dice, Isma, ¿hay alguna norma que diga a qué velocidad debe girar los juegos mecánicos o a qué velocidad máxima deben operar? Depende del diseño del juego mecánico y de obviamente el tipo de población que va a usar el juego mecánico. Aquí es importante justo lo que comentaba César, el tema de que entre a participar el corresponsable en instalaciones y el ingeniero mecánico que supervise la operación del juego desde la parte mecánica, porque obviamente también pues las condiciones de las piezas son las que nos van a determinar cuál es la velocidad máxima a la que pudiera operar un juego, pero dependerá mucho de qué es lo que indique. Ahí, bueno, ahí entra también la parte de la fabricación y las fichas técnicas o especificaciones de las piezas que componen el juego mecánico. ¿Sale? Que se le envía el instituto y dice Alejandro, ¿quién debe emitir cada uno de estos documentos? Ah, lo vamos a ver en la siguiente clase porque vamos a ver justamente el contenido, quién firma y quién suscribe cada uno de estos documentos. Lo vamos a ver, no se preocupen. Y listo, ok, perfecto. Pues entonces, si no hay más dudas, si no hay preguntas o comentarios, pues siendo las 9:15 del día 24, damos por terminada la sesión del día de hoy y nos veríamos el día de mañana, por favor. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Al Muchas contrario, gracias, buenas noches ustedes. a todos. Gracias, Gracias. Inge, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, Inge Sergio Orozco, un saludo. No lo había visto que estaba en el curso. Saludos a todos. Igualmente, Inge, que estés bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Al contrario a ti, Lea, buenas noches. Arquiracema, un saludo, buenas noches.